Aquí en la Radio Canaria, Andrea Pérez, suena lo nuevo de Cristina Maelo y muy feliz de que se venga como siempre a esta que es su casa, la Radio Canaria. Cristina, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Qué alegría tenerte y acabar la La semana verdad que sí, contigo. qué bueno, qué bueno. Estamos escuchando Justo en la mitad del mar, es lo nuevo, ya está en plataformas y qué gusto escucharte y además con esa visión, con esa mirada que siempre nos regala. Muchísimas gracias a ustedes por brindarme este espacio y por querer que suene aquí en exclusiva, porque literalmente acaba de salir justo ahora. Justo ahora, esto es una suerte, por eso nos encanta apostar y ir de la mano de nuestros artistas con ese compromiso, como decimos también. Pero antes que nada, Cristina, háblanos de Justo en la mitad del mar. Háblanos de este tema que está sonando y que ya nos pone en predisposición del disfrute y de la conciencia. Exacto, este es el tercer tema del proyecto que estoy lanzando. El proyecto en sí, en global, tiene el nombre de En tiempos de Magua. Magua es esa palabra que a todos nos une un poquito en este momento, ¿no? Que puede ser llevada a la nostalgia, que puede ser llevada a la tristeza, pero que a mí siempre me gusta cargar de esperanza. Entonces desde ahí nace este proyecto y en concreto este es el primer tema que sale en colaboración con otra persona al micro, que es Pere Aka Peregrino, que es un rapero de aquí de la isla que también pues lleva una trayectoria muy larga en otros proyectos, no solo en solitario, sino pues también en Proyecto Anti y en diversas ocasiones pues generando cultura aquí en las islas. Ya hay otros dos temas fuera del disco que se llaman La Herida y Julia y bueno pues irán saliendo todos así a modo de balazo, a modo de single hasta que esté todo fuera. Justo ese título, Justo en la mitad del mar, ¿no? Evoca muchas imágenes y más nosotros los canarios y canarias, que es nuestra esencia. ¿Qué simboliza el mar en este proyecto, en esta canción? Para mí el mar es como esa conexión constante que tenemos, nuestra frontera, ¿no? Es el mar. Nosotras, si nos perdemos dentro de una isla, siempre tiramos para el mar. Es la referencia buena y a veces también la mala, porque al ser territorios insulares, muchas veces, como está pasando en esta entrevista, ¿no? Estamos insularizadas, nos estamos viendo, para todos los oyentes, la sensación es que ustedes están en Las Palmas, yo aquí en Tenerife, pero estamos al mismo tiempo conectadas, pero separadas físicamente. Entonces creo que ese es el perfecto ejemplo de lo que representa el mar en este disco y en esta canción en concreto. Una unión y una separación al mismo tiempo, pero algo que todos los canarios y canarias amamos. Y además con elementos de nuestra identidad que muchas veces también se utilizan, Cristina, para exotizarnos desde fuera, como ese reclamo de lo estereotipado, ¿no? Que pretende reducirnos cuando ni siquiera nos conocen. Totalmente, no hay más que pasarse por una tienda de souvenirs de un espacio turístico y ver aquellos imanes que pone Tenerife y ver si esos papagayos y esas mujeres hipersexualizadas en los imanes y los souvenirs nos representan. Bueno, Canarias está visto desde fuera como un espacio de sol y playa. Muchas personas que vienen de vacaciones hasta se enfadan si la nube y la panza de burro se les pone encima, ¿no? Como que no esperaban eso de aquí y no hay más que acercarse a nuestra cultura local y a nuestros símbolos verdaderos para conocer un poco nuestra cultura y no querer crear aquí pues esa cultura de importación que un poco viene a rodar los referentes culturales que estamos haciendo cosas aquí y con elementos de aquí. Y Cristina, nos comentabas que es que acaba de salir prácticamente en exclusiva, poquito antes de entrar aquí en directo. Siempre preguntamos cómo han sido esos primeros días, pero cómo vive uno, que ahora mismo lo está sintiendo, ese momento en el que sale un tema como este, tan personal, ¿no? Como nos estás contando, Ujú. ¿cómo siente uno este momento? Ay, pues es como, yo siento que, yo no sé si voy a parir algún día un hijo, pero siento que es un parto, ¿no? Y con todo lo que eso implica, sin querer compararme con la maternidad físicamente hablando en el cuerpo, hay una sensación como de bienestar, de que esto está saliendo, pero también hay un nudo en el estómago, ¿no? Porque al final, pues, tú has puesto muchísimo tiempo en este proyecto, ahora ya es del resto del mundo y es un poco rebajar la expectativa, ya está todo hecho y con muchas ganas de que la gente lo escuche y entienda el sentido de todo esto. Entonces, al mismo tiempo un poco cansada de todo este trabajo, pero muy bien en rasgos generales.
Y hay más temas que ya han ido saliendo, que tú nos Una isla mencionabas. supurando y de sangre deja un charco en la montaña silbando que la guardia está llegando. Amanece y no es de día, la tierra está levantando. Se va a armar la cofradía que ningún santo ha llevado. Gara ya esto lo sabía, Onay en pecho clavado. Por amor la profecía, dejo mi cuerpo en el barro. Que me limpien las costillas con sudor de mi trabajo. Y si llego hasta la orilla, que me beban los de abajo. No quiero llenarle el vaso al cacique ni al mandado. No quiero irme de mi casa, quiero pan debajo el brazo. Y cuando la herida cierre, no tendré cemento dentro. Tendré tierra en el acento para secar mi propio charco. Para secar mi propio charco. Cristina, ¿hay heridas generacionales? Yo creo que sí, que bueno, cada generación podrá hablar de la suya propia. En este caso no sé si es generacional la herida de la que intento hablar en este tema que introduce un poco, para mí es la carta de presentación y de declaraciones de todo el disco, aunque hay temas más relajados, por suerte también para rebajar la energía. No sé si esta herida es más generacional o más territorial, ¿no? Ahora mismo yo creo que embarca a muchas generaciones que hemos desarrollado o pretendemos desarrollar la vida aquí dignamente, y un poco por eso la palabra magua está presente a lo largo del disco, porque hay una herida que sanar a través de la nostalgia de un tiempo que ya no podemos vivir, pero que tampoco dignifica las vidas de nuestros abuelos y abuelas, pero nosotras estamos volviendo a escucharles porque es la generación que queda de esa cultura popular que no queremos ahora mismo perder y que al mismo tiempo estamos cogiendo y uniendo a lo contemporáneo, un poco para permanecer en estas islas y con el miedo de que perdamos nuestros referentes locales. Por eso hay como una herida que sanar, que es territorial, que es ecológica, que es de la vivienda, que es a nivel social muy poderosa, pero que creo que quienes estamos generando cultura con estos elementos estamos teniendo una voz de esperanza y de ponernos en el centro, ¿no? Porque Canarias siempre ha sido vista como la periferia de Europa, y la periferia solo se define como periferia cuando hay un centro que la define. Entonces poner a Canarias en el centro, en este caso, es un poco querer sanar la herida. Cuando una se pone a escribir, a componer temas como estos, temas, ¿no?, personales que afectan de esa herida, ¿cómo lo hace? ¿Cuesta? ¿Sale solo? La verdad es que este proyecto ha salido prácticamente solo. Por ejemplo, la herida la escuché cuando fui a ver la película de Guarapo, que es una película, si yo no me equivoco ahora mismo, si no me corrigen en sus casas y buscan en Google, de los años 80, cine canario. Em, Guarapo es una película con la que yo no había crecido, ¿no? Todo el cine que me ha llegado no era cine canario en mi infancia y mi adolescencia. Y cuando fui a ver Guarapo, porque la pusieron en los Cineprice el año pasado, es pues, de un señor en La Gomera que quiere emigrar a Venezuela en toda esa época. El silbo también, hay grandes referencias al silbo y cómo se comunican y permanecen un poco aislados en esa comunicación para que la Guardia Civil no les encuentre, ¿no? Por eso también hay referencia al silbo, a La Gomera en La herida, concretamente por esa película. Entonces, creo que al estar aislada a los referentes y de repente tenerlos que buscar yo misma en estos últimos años, todo esto ha hecho un potaje que haga que salga solo, que yo esté conectada con unos referentes en los que me reconozco mucho más pronto que si me voy fuera de estas islas, ¿no? Una entra al feminismo porque le ponen delante un libro de Simone de Beauvoir y de Virginia Woolf, y claramente como mujer se reconoce ahí, pero hasta que no descubro, por ejemplo, la figura de Isabel Medina, escritora gomera, o otras tantas, este proyecto, si yo no hubiera rascado, porque no te lo ponen delante en el colegio, no hubiera salido. Y una vez rascas, te das cuenta que te conecta muchísimo con una cosa que ya estaba dentro de ti. Entonces, prácticamente, con la ayuda también de Belén Álvarez Doreste en la producción, que ha sido muy fácil trabajar con ella, creo que ha salido prácticamente solo.
Qué Sí, lujo esto, y no te equivocas con la fecha de Guarapo, de finales perfecto. de los 80, una película de los hermanos Ríos altamente recomendable. Y lo comentas, Cristina, hemos crecido nuestra generación sin esos referentes que hemos tenido que buscar, ¿no? A fuerza de ir indagando porque Ujú. llegaban de rebote, pero formas parte de una generación en la que desde el mundo de la escritura, del mundo también de la canción de autor, del mundo del teatro también, se escribe, se compone, se crea con una memoria situada muy, muy, muy consolidada en el territorio también, ¿no? Sabiendo pues el tiempo histórico que nos está tocando vivir. Totalmente. Y yo siempre digo, o sea, yo he dejado un poco, sin dejar de mirar todos los referentes que nos puedan llover desde diferentes territorios, mira a tu lado, a tu vecina, a Charcutería Manoli, al que te vende las papas, al que siempre ha estado ligado a tu familia y a tu propia familia, porque ahí hay un cuadro familiar que merece ser representado. Si te dedicas a algo que plasme la memoria o que plasme a través del arte, en tu familia siempre hay una historia que representar y que es digna de estar en los libros, en la música y en el arte en general. Y de ahí un poco mi reivindicación de los referentes locales. Siguiendo en el hilo de los referentes locales, como bien estábamos hablando, de esa búsqueda, de esa necesidad de buscar y que cuesta, ¿no?, encontrarlos, ¿crees que las nuevas generaciones que vienen a partir de ahora detrás de nosotros se van a encontrar quizás gracias a un movimiento hoy en día con más referentes o aún falta para que llegue ese momento? Yo espero, creo que hay una gran oleada de nuevas generaciones con inquietudes, ¿no? Y que se acercan a estos referentes locales a través de generaciones que un poco, pues yo dentro de la generación millennial, nos ven como representadas, ¿no? Como que al fin no tienen que buscar referentes lejanos para sentirse representados, pero es verdad que ahora mismo en las redes sociales está como los discursos y los públicos tan segmentados que no sé hasta qué nivel estamos creando una masa que permee y se quede sostenible en el tiempo como referentes locales o esta segmentación hace que muchos chavales y chavalas no estén llegando a conocernos, ¿no? Porque yo recuerdo que mi generación teníamos casi todos, veíamos los mismos dibujos animados, escuchábamos la misma música y las tribus urbanas estábamos, todos nos conocíamos. Y ahora muchas veces lo que ocurre es que las nuevas generaciones, entre una misma clase de 30 niños y niñas, no saben qué escucha el otro porque su algoritmo de TikTok les muestra un panorama totalmente diferente. Entonces, yo quitándome un poco esta teoría y paranoia de la conspiración de que este es el panorama al que nos enfrentamos, yo intento hacer la apuesta contraria, ¿no? La que está fuera del algoritmo y la que hace música para quienes no se han sentido representados al lado de casa puedan escuchar esta música. Casi todo lo que he visto tiene nombre de mujer. En la loma que me asomo, ¿Quién es Julia? Pues Julia, aparte de la primera canción y el primer adelanto de este proyecto que lancé, es la hermana de mi abuelo Francisco, de mi abuelo materno. Y básicamente es una mujer que para mí lleva el nombre de Julia, pero realmente habla de todas las mujeres de la familia, pero en concreto ella emigró a Venezuela. Además se casó por poder, ¿no? Su marido ya estaba allí, por lo tanto ella fue prácticamente sola, aunque en el camino pues siempre los canarios y canarias que emigraron eh, se ayudan unos a los otros, ¿no? Y digo emigraron en pasado, pero todavía nuestras generaciones están teniendo que emigrar, aunque a otros lugares. Y básicamente para mí es un homenaje porque ella al regresar y su familia, su marido Antonio y sus hijas, pues cogieron y comprándose un terreno y haciendo unas viñas, construyeron su casa
y toda una familia pues ha nacido, crecido y vivido gracias al vino y las parras de los Altos de Tegueste, ¿no? De las Peñuelas. Entonces, para mí siempre es una historia que me ha llamado mucho la atención, y al haberse ido a Venezuela también en un momento donde había tanta bonanza, pues las primeras fotos y vídeos de alguien de la familia que pudo conseguir tener acceso a una cámara, pues de ella hay como mucho registro, ¿no? Y de su familia. Entonces siempre me ha llamado la atención, y Julia además es una mujer que hacía unas vendimias. Al final de la canción se puede escuchar cómo habla, en plan, nosotros cogíamos un caldero grande y como éramos pocos parió la abuela, ¿no? Y eso habla de que todo el mundo en el pueblo venía a vendimiar, y ella hacía comida para más de 70, 80 personas, para que todo el mundo que ayudara en esas viñas, nadie se quedara sin comer. Y muchas veces gente que le faltaba un plato de comida iba y lo tenía allí asegurado. Entonces, para mí siempre, que a mí de pequeña pues poco me dejaban hacer, repartir el agua y estar lejos de las parras para no cortarlas mal, pues siempre viví con mucho amor, y desde esa nostalgia, porque claro, el cambio climático ha hecho que las parras ya no den tantas uvas. Yo recuerdo esa bonanza de uvas, y desde ahí pues desde esa imagen escribo esta canción. Cristina, para aquellos que nos estén escuchando y quieran seguir pendientes a este proyecto que hoy nos estás enseñando, ¿dónde podemos seguirte? Pues mira, en Instagram, Cristina Maelo, soy igual en TikTok, en todas las redes sociales, Cristina Maelo, con H entre la A y la E, como Rihanna. Nada, simplemente por ahí, y en YouTube, Spotify, Apple Music, pues tienen toda mi música, visuales, etcétera. Este es el momento de spam que me quedo así como medio cortada, pero por ahí me pueden seguir. Y si nos queremos seguir de verdad, en el Boreal en septiembre pues estaré presentando escénicamente todo, que a mí donde más me gusta que nos sigamos es en la calle, en los escenarios. Haciendo calle y conquistando plazas con la música. Sí. Cristina Maelo, siempre es un placer escucharte cantar y escucharte conversar. Mucho éxito a este proyecto, y estaremos pendientes también a la vuelta del verano de ese Festival Boreal y de esa cita para presentar para esta puesta de largo. Cuídate mucho. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio siempre. Cuídense, disfruten del fin de semana y nos vemos muy, muy pronto. Es Cristina Maelo, un abrazo enorme. Andrea, gracias. Nos vamos de fin de semana con la música de Cristina Maelo y el lunes más. Hasta el lunes. Se quedan ya con Eugenio González con toda la información en Canarias a la 1, con el repaso a la actualidad, y por nuestra